Búsquese en su Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Abra su Biblia. Cuando uno busca en las Sagradas Escrituras, más la conoce. Hay veces que yo veo personas buscando el libro de los Salmos, lo último de la Biblia. ¡Qué error! ¿Y por qué sucede eso? Porque no es conocedor de la Biblia. No está en su noticia. No la conoce. Y muchas veces anda con ella debajo del brazo. Pero la palabra del Señor no es para que usted ande con ella debajo del brazo. Es para que ande con ella en su corazón. Porque ahí es donde ella hace un efecto. Cuando la tenemos en el corazón. Pues leemos en el versículo 3 del capítulo 4 de 1 Tesalonicense, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, delante de tu presencia estoy en esta hora, mi Dios. Lo cual te pido que tú seas, Señor, quien obres en mi vida. Que tú obres, Señor, en nuestros corazones. Que tú seas quien hagas la obra en nosotros. Que podamos exponer tu palabra, pero que también la podamos entender. Que la podamos atesorar en nuestros corazones. Y que nos podamos vestir con ella, Señor. Porque tu palabra es tu palabra. Es para nuestra instrucción. Es para nuestra edificación. Es para que el hombre camine una vida organizada conforme a la voluntad tuya. Pues Padre, te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a retener tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a vestirnos con ella. Que seamos edificados, Señor. Padre, que no nos escandalice, Señor, sino que tú nos ayudes a que seamos edificados, Señor, en esta noche. Que tú abras nuestro entendimiento, mi Dios amado, para poder entender tu palabra. Pues Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche yo quiero hablar con ustedes bajo el tema 7 puntos importantes para agradar a Dios. Ese es el tema que vamos a estar utilizando en esta noche. 7 puntos importantes para agradar a Dios. Lo repito una vez más, para aquellos que lo quieran apuntar. 7 puntos importantes para aquellos que quieren agradar a Dios. ¿Quiénes somos los que queremos agradar a Dios? Aquellos que hemos nacido de nuevo. Aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Que sentimos que hemos sido renovados. Que sentimos que hemos sido transformados. Que sentimos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Vivimos en esta vida ocupados, no preocupados. Vivimos ocupados en la forma en cómo más podamos agradar a nuestro Dios. ¿Cómo podemos sentirnos más llenos de su Santo Espíritu, viviendo una vida diaria en una completa santidad, buscando la rectitud delante de su presencia, la cual es difícil poder alcanzar? Y la cual puedo decirle que en esta vida es imposible poder alcanzar.
estar a una perfección completa con el Señor. Eso es imposible en esta vida terrenal para el hombre. Pero aunque sabemos que es imposible, ¿por qué es imposible? Porque hemos sido transformados por el poder de Dios. Pero hay una carne la cual todavía no ha sido santificada, no ha sido transformada. Nuestro espíritu ha sido transformado, porque hoy pensamos de una manera distinta como pensábamos ayer. Pero hay una carne que todavía no ha sido redimida del pecado, que sigue siendo sujeta al pecado. Podemos entender que toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios expresada. Aquí, en este libro, en esta enciclopedia de 66 libros, aquí está la palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada, tanto en afirmaciones para que el hombre pueda caminar en el camino que nos conduce a una vida mejor. ¿Cuál es esa vida mejor? Donde un día estaremos completos, redimidos del pecado y de la muerte. Porque estaremos allá en la presencia de nuestro Dios. Porque estaremos allá donde todo será gozo, donde todo será alegría, donde todo será paz en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Donde allá, o cuando llegue ese momento, mejor dicho, que es lo que va a suceder, nos dice las Sagradas Escrituras, que en ese momento, los que estemos vivos, ¿qué nos va a suceder? Vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado para estar en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Una perfección completa. Ahí vamos a alcanzar una perfección completa. En esta vida nunca la vamos a lograr, pero tenemos una responsabilidad de caminar buscando esa perfección. No podemos acomodarnos a pensar que somos imperfectos. Somos imperfectos. Tenemos una carne que no ha sido redimida, pero con la gracia de Dios que nos ha alcanzado, que nos ha transformado, tenemos una gran responsabilidad de ir en ese camino, de ir perfeccionando nuestra vida en el Espíritu hasta llegar a la presencia del Señor. Pensando siempre que llega un momento donde este cuerpo exterior va a ser transformado en un cuerpo glorificado, perfecto, para estar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que vivimos en batalla. Pueblo, no se olvide que por eso es que el cristiano vive continuamente en batalla. Vivimos en una batalla continua, pero esa batalla el cristiano siempre tiene que sentir que la va ganando el Espíritu, que no la va ganando la carne. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice que es una lucha continua, que la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. El espíritu buscando lo de arriba, lo celestial, lo eterno, pero la carne siempre alando hacia abajo, tratando de acomodar el espíritu a las obras de la carne, pero el espíritu tratando de alar la carne a lo espiritual, a que sea más santa esta carne, este cuerpo de carne, el cual todavía no ha sido glorificado. Pues dice que toda la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios expresada en afirmaciones y en prohibiciones. Eso es lo bien importante, que la palabra del Señor también nos habla de prohibiciones, porque la palabra siempre nos está denunciando. Por la palabra podemos entender cuando estamos haciendo
Cosas que no son agradables delante de la presencia del Señor, que no nos acercan más a Dios, sino que nos retiran de la presencia del Señor. Porque ahí es que se declara esa guerra continua que habla el apóstol Pablo. Que la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y dice, y ellos se oponen entre sí. O sea, no hay una armonía. Mientras estemos aquí, no hay una armonía entre la carne y el espíritu. Pero por el espíritu que hemos recibido de parte de nuestro Dios, que eso es lo que nos identifica como una propiedad adquirida por Dios. Esa chispa del Espíritu que mora en nosotros. Esa chispa del Espíritu que denuncia cuando acometemos los errores. Esa chispa del Espíritu que cuando viene la tentación podemos tener la fuerza de voluntad para vencer la tentación que nos ha presentado el enemigo a través de los miembros de esta carne, la cual todavía no ha sido redimida. Gloria a Dios, aleluya. Pues dice que la palabra de Dios expresada en afirmaciones y en prohibiciones. Por eso es que el mundo no puede entender la palabra del Señor. No la puede entender de la forma que nosotros la entendemos. Ellos la entienden conforme a la carne, porque todavía no han sido redimidos en su espíritu. Nosotros los que estamos en Cristo hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Somos totalmente diferentes y entendemos la palabra del Señor de una forma muy diferente. Porque hay algo en nosotros que ellos no lo poseen. Qué bueno es poseer ese toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí podemos entender las promesas de nuestro Dios. Y ahí podemos entender cuando la Biblia nos prohíbe y nos dice que nuestro estilo de vida tiene que ser totalmente diferente a la de aquella gente que no conoce al Señor. Como primer punto en esta noche, le dije que eran 7 puntos. 7 puntos importantes para agradar a Dios. Mire, el primer punto es la voluntad de Dios, que incluye ¿qué? La salvación. Dios no quiere que ningún alma se pierda. Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Si usted va conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 3 y 4 nos dicen: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque no es solamente que sea Dios, es que es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué Él es Salvador? Del castigo eterno. La voluntad de Dios incluye la salvación del hombre. Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre alcance la salvación, que sea librado de la condenación eterna. Pues dice en este versículo: porque esto es bueno. ¿Habrá algo mejor que eso para el hombre? ¿Habrá algo en esta tierra que pueda superar a esa buenaventuranza que nos habla en ese versículo cuando nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador? Lo mejor que puede alcanzar el hombre es que el hombre sea salvo. No hay otro beneficio
mejor que el hombre pueda alcanzar, que pueda alcanzar la salvación. La salvación, la vida eterna. Ser redimido del pecado. Ser señalado. ¿Para qué? Para alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Pues ahora, en Cristo Jesús, el hombre se le ha abierto una puerta, porque Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice el versículo 4. ¿Por qué? Porque no hay otro conocimiento. No hay otro conocimiento de la verdad que no sea el que el hombre pueda alcanzar la redención eterna. Todo lo demás es mentira. Todo lo que ofrece el mundo es mentira. Todo lo que nos ofrece Satanás es mentira. Pero en Cristo hay verdad, salvación y vida eterna para todo aquel que en Él creyere. En Cristo hay salvación y vida eterna. Y esa es la verdad. Que el hombre no se pierda, sino que tenga la salvación. Pues dice este versículo 4, el cual quiere, esa es la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos, que no se pierda ninguno, y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos a alguien que nos redima del pecado. Esa es la verdad. Cristo dijo, Él vino a matar, a robar y a destruir. Mentira. Todo lo que ofrece el poder de las tinieblas es mentira. Pero dijo, yo he venido para dar vida y vida en grande abundancia. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Ahora, podemos entender que la Biblia revela los aspectos de la voluntad de Dios para con la humanidad respecto a la salvación. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que entendamos que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. La voluntad de Dios perfecta que Él desea sinceramente es que todos los hombres sean salvos, que no se pierda ninguno. Dice que Dios no ama, no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su mal camino y que viva para Él. Ahora, esa es la voluntad sincera de Dios. Pero hay otra voluntad que es la voluntad permisiva de parte de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva delante de Dios? El libre albedrío, el cual desde el principio se está manifestando. En el huerto del Edén se manifestó el libre albedrío en aquella pareja. Cuando Dios los puso allí en el huerto del Edén, le dijo, de todos los árboles y los frutos que estén en el huerto del Edén pueden participar. Pero el día que comieres del fruto del árbol de la vida, de cierto moriréis. Libre albedrío. Ahí le dejó libre albedrío. Yo te he dado las instrucciones para que vivas eternamente. Te he dado en abundancia para comer. Tienes muchos árboles ahí para que los disfrutes, para el disfrute de ustedes. Pero hay este árbol que yo lo he puesto como libre albedrío para que el hombre tome una decisión. En nuestros tiempos y durante todo el tiempo de la era del hombre, pues Dios
ha manifestado el libre albedrío para el hombre. Él no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad perfecta de parte de nuestro Dios. Sinceramente, que todos los hombres sean salvos. Y la voluntad permisiva reconoce que Él les permita a muchas rechazar a Cristo como su Salvador. Ese es el libre albedrío. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él te invita, toca la puerta, pero está esperando que tú decidas. Él no te obliga. Él te ofrece la vida eterna. Pero respeta también tu libre albedrío. Te dice: yo te brindo salvación y vida eterna, pero tú decides si comes del árbol que está en el medio del huerto, donde el fruto es del bien y del mal. Tú decides. Eso le dijo a la primera pareja allí en el huerto del Edén, y eso nos sigue diciendo a todos nosotros hoy, a toda la humanidad. Pero gracias le damos a Dios por su don inefable. Gracias le damos a Dios por su don inefable. Porque nos ha permitido reconocer sus caminos. Porque nos ha permitido estar en la voluntad de Él. En esa perfecta voluntad. Esa perfecta voluntad que estamos buscando por su gracia, por su amor infinito, reconociendo su gran poder, reconociendo su gran misericordia, que somos salvos por su amor y su misericordia. Que no somos salvos porque nuestras cualidades alcancen. Por eso es que hay que dejarle el orgullo a un lado. Hay que dejar la arrogancia a un lado. Hay que dejar todo tipo de prepotencia a un lado, porque solamente por la misericordia de Dios estamos aquí en esta noche. Solamente por la misericordia de Dios estamos buscando este camino que nos conduce a una vida mejor con Cristo Jesús. Muchas veces el enemigo nos quiere engañar, porque Él es engañador. Cristo dijo: Él vino a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en grande abundancia. Él de todas maneras quiere engañar y muchas veces se quiere apoderar de nosotros el ego, el orgullo. No, que yo estoy aquí porque yo soy buen cristiano. Mentira del diablo. Todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Nada tenemos porque seamos merecedores, sino que la gracia infinita de Dios nos ha alcanzado, y que por esa gracia usted y yo estamos aquí. Por eso es que tenemos que dar gracias a Dios en todas las situaciones de la vida, en todo lo que se presente. Hay que dar gracias a Dios, porque por su amor, por su misericordia, por su grande bondad, estamos caminando en los caminos del Señor. Lo que tenemos es que mirar a nuestro alrededor. Lo que tenemos que mirar a nuestro alrededor: cuántos se pierden que no han podido llegar al conocimiento de la verdad. Y usted y yo que estamos en Cristo Jesús, tenemos que entender que esa sabiduría, ese conocimiento viene de lo alto, que no es de nosotros, sino que viene de lo alto. Ahora dice Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted puede entender como eso. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque no se trata de que digamos que somos cristianos.
No se trata solamente de que lo profesemos con nuestros labios. Se trata de vivir una vida en dedicación a Él, entendiendo que en Él está la verdad y que la palabra del Señor está y nos expresa acerca de muchas afirmaciones y de prohibiciones en las cuales el hombre tiene que vivir rectamente ante la presencia del Señor. Esto no se trata de decir que somos cristianos. Esto se trata de que hayamos nacido de nuevo. Y cuando hemos nacido de nuevo, estamos dispuestos a entrar en lo que nos dice su palabra. Vivir una vida apartada del mundo. Vivir una vida en santidad. Reconociendo siempre que las misericordias de Dios han sido extendidas sobre nosotros. Y que lo que hemos recibido es un turno de privilegio. El cristiano arrepentido nunca se siente incómodo en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, en medio de los problemas. Siempre da la gloria y la honra a Dios. Nunca se enoja con Dios. No puede el cristiano enojarse con Dios. No podemos en ningún momento, no importa la circunstancia, enojarnos con Dios. ¿Cuántos cristianos, supuestamente cristianos? Gracias a Dios que yo creo que en esta congregación no tenemos ninguno, que siempre viven una vida enojado porque creen que ellos son dignos de alcanzar la salvación. Pero el cristiano genuino nunca piensa que somos dignos de alcanzar la salvación, sino que es que la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos ha alcanzado, habita en nosotros, se ha apoderado. Hemos recibido un regalo incomparable, el poder estar caminando en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Levante sus manos y alabe a Dios. Si usted siente esa libertad, levante sus manos y dele la gloria a Dios en este momento. Demuestre el agradecimiento que tiene por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Punto número 2. Un sacrificio individual. Muchas veces decimos, la salvación es totalmente individual. El Padre nos salva al Hijo, el Hijo nos salva al Padre. La esposa no salva al esposo. Y viceversa, ni el esposo va a salvar a la esposa. El alma que pecare, esa morirá. La palabra del Señor nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque aquí en este camino hay que hacer un sacrificio individual. Vamos caminando en este batallón de soldados, pero cada soldado tiene que tener su propia espada para pelear contra el enemigo. Nunca espere que su compañero de batallón dispare por usted. Usted individualmente tiene que defender su vida espiritual. Porque tenemos que trabajar individualmente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está hablando ahí? De la lógica. ¿Qué es la lógica? La ley natural. Lo que no puede ser violado. Con esa ley fue que los subalternos del rey acusaron a su propio jefe. De eso yo hablaba el domingo pasado. Cuando le dijeron: sepa, oh rey,
que es ley de Media y de Persia que no puede ser violada. Una ley del conocimiento, del razonamiento. ¿Y cuál es el razonamiento del cristiano? Que debemos vivir una vida entregado a Él, no ambivalente, sino una vida firme, entregados de todo corazón a buscar la presencia de Dios en espíritu y en verdad, en un sacrificio totalmente entregados a Él, pero individualmente. ¿Cuántos cristianos en la actualidad se recuestan de los demás? ¿Cuántos que no le sirven al Señor cuando se le predica el evangelio y dice: mi papá es pastor, mi mamá es una mujer de oración, mi esposa, eso sí que es una mujer de oración, pero tú qué haces mientras ella ora? Duermes. Vives una vida completamente apartado de los caminos del Señor. Aquí el sacrificio en este batallón tiene que ser completamente individual. Vamos caminando en este batallón que es la iglesia. Esta congregación que estamos aquí, vamos caminando como un batallón del ejército de Jesucristo. Pero cada uno tiene que tener su propia espada. Esa espada no la puede compartir. Pues ahora el apóstol Pablo dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice, en sacrificio vivo, no sacrificio muerto, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo. ¿De qué siglo? Cuando dice a este siglo, al mundo que nos rodea. Este mundo que nos rodea, que nos quiere atragantar toda la mundanalidad y nos quiere cambiar. Quiere que nosotros nos parezcamos a ello. El mundo quiere que nosotros, los cristianos, nos parezcamos a ello. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, tenemos que andar en un sacrificio continuo de nuestra vida, viviendo una vida completamente apartado para Dios. El mundo vive una vida apartado para el mundo y para los placeres de la vida, para la carnalidad. Pero los que estamos en Cristo vivimos una vida ocupados en los deberes y los menesteres del Señor, viviendo una vida en una completa santidad. No viviendo como ellos. Ellos viven conforme a la carne. Pero los que estamos en Cristo llevamos una guerra continua porque queremos vivir conforme al Espíritu, batallando todos los días contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne que se manifiestan cuando queremos parecernos al mundo. Queremos ser fiesteros como lo es el mundo. Queremos vestir como viste el mundo. Queremos hablar como viste el mundo. Queremos negociar como viste el mundo. Queremos transitar en esta vida como vive el mundo. Pero nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Y tenemos otra encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es vivir una vida en santidad delante de la presencia del Señor. No os conforméis a este siglo. No te complazca con lo que te pueda brindar este siglo, este mundo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de nuestro Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Se da cuenta cómo el cristiano tiene que vivir una vida ocupado, meditando continuamente? ¿Cómo yo voy a agradar a mi Señor? Porque esa es la misión que lleva el cristiano. El cristiano, la misión que lleva es de cómo yo pueda agradar más a mi Dios, cómo yo pueda sentirme más cerca de mi Dios, cómo yo pueda recibir respuesta a mis peticiones, cómo yo pueda sentir que tengo una llenura mayor del Espíritu, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida en integridad, viviendo una vida completamente
gente apartada para mi Dios en ese camino de fidelidad. No os conforméis, dice, sino transformaos. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento que podemos adquirir a través de esta santa palabra que está aquí escrita, que está al alcance de todos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nos sometemos a Dios, nuestro entendimiento espiritual se abre. Por eso es que el Espíritu dice, pueblo, los que oran son los que vencen. Los que oran, los que duermen son los que vencen. ¿Será así que nos dicen? Nos dicen, los que oran son los que vencen. Porque los que duermen les están complaciendo los apetitos de la carne. Pero los que oran están en un sacrificio de la carne. La carne dice, oye, estar de rodillas ahí una hora. Dice la carne, las rodillas se cansan. Si somos caballeros decimos, el pantalón se ensucia. Y muchas veces, oiga, nosotros hoy yo estaba mirando uno de mis pantalones y dice, oye, este pantalón tiene rasgos porque se me rotó por aquí por las rodillas. Y las hermanas tienen callos en la rodilla. Pero ese es el producto de la mucha oración. Ese es el producto de buscar la presencia del Señor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Los creyentes debemos tener siempre un deseo de agradar, un deseo intenso. ¿Qué usted entiende por un deseo intenso? Un hambre. Algo que no termina. Algo que no sacia. Los creyentes tenemos que ser glotones buscando la presencia de Dios. La palabra del Señor condena la glotonería, pero conforme a la carne. Pero no condena que seamos glotones espirituales. Porque entre más buscamos la presencia de Dios, más cerca nos sentimos de nuestro Dios. Más fortalecidos, más llenos de valor, más conocimiento adquirimos. O sea, los cristianos debemos tener siempre un deseo intenso que no termine de agradar a Dios. Con un amor y una devoción de adoración y santidad. Y ofrecer nuestro cuerpo en un servicio a nuestro Dios todo el tiempo. Ese es el mayor deseo de nosotros, los que le servimos al Señor, de llevar una vida en santidad. El cristiano siempre está pensando llevar una vida en santidad. Y que aunque muchas veces le fallamos a Dios, porque muchas veces acometemos errores, faltas, pecados, pero vamos ante la presencia de Dios a llorar pidiéndole perdón, porque reconocemos por nuestro espíritu que hemos fallado delante de la presencia de nuestro Dios y que necesitamos que Él nos perdone y necesitamos sentirnos perdonados. Yo no sé cuántos de ustedes han pedido al Señor con la necesidad de sentirse que Dios me ha perdonado. Porque eso es parte de lo que experimentamos todos los días. Experimentamos que tenemos que ir ante la presencia del Señor y sentirnos que Dios nos ha perdonado, que le hemos fallado. Reconocemos que te hemos fallado, Señor, pero yo ahora necesito sentir que tú me has perdonado. Sentirme libre. Y eso lo alcanzamos cuando vamos ante la presencia del Señor en una humillación, con un corazón lleno de integridad, aceptando que le hemos fallado a nuestro Dios. Usted sabe que la soberbia no tiene nada que ver con lo que a Dios se agrada.
Dios no se agrada de los soberbios. ¿Con qué se justificará el hombre ante Dios? No hay manera de que el hombre pueda justificarse ante Dios. Siempre tenemos que buscar la presencia del Señor en humillación. Y buscar siempre, continuamente, una separación del mundo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Ahora, dice el punto número 3, la llenura del Espíritu Santo. Ese es el punto número 3 que en esta noche vamos a tocar. Una llenura del Espíritu Santo, que siempre andamos ansiosos. Siempre andamos ansiosos por estar más llenos del poder del Espíritu Santo. Siempre estamos ansiosos, nunca nos sentimos satisfechos. Porque cuando nos sentimos satisfechos, eso es peligroso. Cuando el cristiano se siente satisfecho espiritualmente, eso es peligroso. Ahora, cuando nos sentimos satisfechos materialmente, por eso Cristo dijo, con un pan que comer, un vestido que vestir, con eso tú estés contento. Eso es agradable delante de la presencia de Dios. Ahora, cuando se trata de lo espiritual, tenemos que caminar buscando ser más llenos del Espíritu Santo. Todavía no estoy muy lleno. Ora hoy una hora y dice, no, pero yo tengo que tratar de esta noche antes de acostarme y el otro rato más de rodillas, porque yo necesito más de la presencia de mi Dios. Ese es el cristiano. El cristiano ora por la mañana. Digo, como yo sé que muchos lo hacemos, pero no nos olvidamos. Y a veces oramos por la mañana y a las 12 del día decía, Dios mío, sentí la presencia de mi Dios esta mañana en la oración. Sentí que mi oración llegó al trono de la gracia. Sentí que Dios me escuchaba, como decía, decía los otros días, yo siento que a veces estoy orando y siento que el Señor está allá a mi lado sentado. Pero pasa el día y está pensando, ¿cuándo volveré a hablar con mi novio? ¿Cuándo podré otra vez hacerle una llamadita a mi novio, a Jesucristo, mi Salvador? Que pueda sentir ese gozo que yo sentí esta mañana. Y las rodillas se levantan muchas veces adormecidas. Allá miré y machacada, pero en el espíritu sentimos un gozo inefable, sentimos una paz, sentimos una alegría, porque estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Ese es el punto número 3. Efesios 5, capítulo 5, versículo 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, estamos leyendo acerca de la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando habla del vino, ¿de qué está hablando? ¿Estará hablando de la copa nada más? ¿Usted piensa que está hablando de la copa de vino o de la cervecita? Que los cristianos fríos muchas veces se quedan. Yo espero que en esta ocasión no tengamos ninguno aquí. Yo espero que ese germen se haya exterminado de una vez y para siempre. Mire que la ciencia médica no ha podido exterminar el germen del virus, del COVID. Pero yo espero que ese germen de aquel que se daba la cervecita se haya exterminado y que eso no exista dentro de la iglesia del Señor. Porque eso no es para la iglesia del Señor. Pero el apóstol Pablo no habla aquí de ese vino. Cuando dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué usted entiende con disolución? Que me aparta del amor de Cristo. Antes, sé lleno del Espíritu, dice ese versículo. Y dice el 19, hablando entre vosotros con salmos
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Y hay veces que Alberto sube para ahí, yo lo oigo que sube cantando en alabanza, qué lindo. Porque eso tiene que ser el vivir del cristiano. Siempre estar practicando las cosas espirituales, andando en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, no hay espacio para introducirnos en las redes sociales, a deleitarnos, como les hablaba yo en la noche de anoche, que muchas veces conocemos hasta ancianos que viven hundidos en el pecado de las redes sociales, porque se están deleitando en uno y otra película que no es agradable al Señor. No importa lo que sea, pero si eso te roba el tiempo de buscar la presencia del Señor, es un vino que tú lo debes tomar. Te lo repito otra vez. No importa lo que tú estés buscando ahí. No importa lo que tú estés buscando, lo que tú practiques ahí. Porque hay quien dice, yo no veo ni novela, ni pornografía, ni veo esto, ni veo otro. Yo veo cosas interesantes. Pero te das cuenta, no te das cuenta que no te da sobra tiempo para orar. Que eso te robó el tiempo de la oración. Que cuando viniste a dar cuenta, estabas casi dormido encima del teléfono. Y el tiempo de la oración, ¿dónde lo dejaste? El tiempo de escudriñar la palabra, ¿dónde lo dejaste? Que es tan importante en nuestro diario vivir. La oración, el estudiar de la palabra, porque ella nos nutre para que caminemos en una mayor santidad, en una mayor perfección. Y no vemos pornografía, no vemos películas de esta clase y de otras, pero como quiera es un instrumento que el enemigo está usando, porque te está robando el tiempo de tú buscar la presencia de Dios, y no te sobra el tiempo para orar, no te sobra el tiempo para escudriñar las escrituras, no te sobra el tiempo para tú compartir con tu familia. Muchas veces, que tan importante es en estos tiempos compartir con la familia. Hay veces que vamos a los restaurantes y si hay 4 sentados, son 4 teléfonos. Y parecemos 4 zombies con mascarilla en el restaurante, ocupando 4 sillas como 4 zombies, esperando que llegue la comida, porque cada uno tiene el teléfono, pero no hay un momento para compartir entre familia, para fortalecer esos lazos de la familia que son tan importantes, esos diálogos entre familias que son tan importantes. Y muchas veces decimos, no, pero yo no estoy viendo nada malo. Mentira del diablo. El diablo te tiene engañado porque está robando el tiempo. Te está robando el tiempo con cosas vanas que no te edifican. Con saber cuántos contagios hay allá en China, o cómo están los estados, cuántos contagiados hay en Estados Unidos. Pero se te olvida que no has orado. Se te olvida que no has leído ni tan siquiera un versículo de la Biblia en el día. Te das cuenta como el enemigo muchas veces muy sutilmente nos engaña. Pues dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, meditando en las cosas espirituales, compartiendo de las cosas espirituales, dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Reconociendo siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Reconociendo que soy salvo por la infinita misericordia de Dios. Reconociendo que Dios es quien lo ha hecho posible. Que lo que puedo obtener en el Señor no es por mis atributos,
No es por mis capacidades, sino que es por la gracia infinita de Dios. Que si Dios te usa en el ministerio que Él ha puesto en tus manos, pero tienes que reconocer que ese ministerio Dios te lo dio para gloria y honra de su nombre. Coro, ese ministerio que Dios te lo dio para gloria y honra de su nombre. Esa voz que Dios te la dio para gloria y honra de su nombre. Ese don de música te lo dio para gloria y honra de su nombre. Ese don que Dios te ha dado de que tú eres técnico, te lo dio para gloria y honra de su nombre. Que debemos vivir reconociendo que Dios es quien nos da las capacidades. Qué triste es cuando muchas veces tratamos de gloriarnos con lo que no es de nosotros. Hay un dicho que dice que nunca debemos rezar con escapulario ajeno. Nunca debemos llenarnos de orgullo por lo que Dios nos ha dado. Sino, dice este versículo, dando siempre gracias a Dios. Dando gracias por todo a Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que usted reconozca, oye, yo soy brillante en la universidad porque Dios me ha bendecido. Yo he alcanzado una profesión porque Dios me lo ha permitido. Yo soy exitoso en los negocios porque Dios me lo ha permitido. Yo tengo dinero hoy porque Dios me lo ha permitido. Me ha dado sabiduría. Me ha dado entendimiento. Me ha puesto en gracia. Y cuando vivimos en la vida así, estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. La palabra nos dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque el diablo hay que resistirlo de muchas maneras. Hay veces cuando Dios nos usa poderosamente, tenemos que resistir al diablo. ¿Por qué? Porque como que el ego se quiere remontar. Queremos dejar atrás el espíritu de humildad y dejar de darle la gloria a Dios. Y creemos que somos nosotros mismos. Mentira del diablo. Tú estás aquí vivo hoy porque Dios te dé el oxígeno. Pero si te quita el oxígeno, quedamos todos como cadáveres. Tú triunfas en la vida porque Dios te ha dado la virtud de triunfar y con un propósito. Muchas veces el Espíritu me dice, varón, tú nunca cierres el puño. ¿Por qué me dice que no cierre el puño? Porque lo que Él me ha dado no es mío, pertenece a Él. Y si Dios me ha permitido estar pastoreando esta iglesia en este tiempo, es por su gracia y su misericordia. No es por mis capacidades, ni por mi intelecto, ni por mi inteligencia. No, mentira del diablo. Es por la gracia infinita de Dios. Y si tú tienes una buena casa, es por la infinita misericordia de Dios. Dale gracias a Dios por todo. Si tú disfrutas de buena salud, dale la gloria a Dios por todo. Reconócelo en tu corazón. Que todo lo que tiene es por el poder infinito de Dios. Nunca dejemos que se apodere de nosotros el orgullo de la arrogancia. Dios aborrece la arrogancia. Nunca permitamos que la arrogancia se apodere de nosotros. Nos manda la palabra que siempre le demos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tú le das la gloria al Señor Jesucristo? Reconociendo que si tienes la gracia de ser un buen comerciante, dale la gloria a Dios. Que si eres un buen cantante, dale la gloria a Dios. Que si eres un buen músico, dale la gloria a Dios. Que si tienes la gracia de ser un buen técnico en la iglesia, dale la gracia a Dios. Dale la gloria a Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Si eres un buen profeta, hazlo con humildad y sinceridad.
reconociendo que Dios te ha tomado y te ha dado ese don tan importante dentro de su obra, y que todo es para gloria y honra de su nombre. Que si tú eres un buen predicador, dale la gloria a Dios, porque por su misericordia, su amor, es que tú eres un buen predicador de las Sagradas Escrituras. Que nada de lo que posee es tuyo. Dale la gloria a Dios por todas las cosas. Da las gracias en todo tiempo. Reconócelo en todos tus caminos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto punto? La sumisión. Ahora vamos a hablar de la sumisión. Dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la buena voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora dice el 16, que es el bien importante. Dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Cuando usted vaya a algún lugar, no se proyecte para recibir beneficio como que usted es cristiano. ¿Y por qué se existe? Hay personas que van donde el cliente y dicen: no, yo soy cristiano, pero después le quedan mal. Después lo dejan arrollado. Y entonces el que no conoce al Señor dice: si así son los cristianos, yo me quedo en el mundo. Yo quiero que tú negocies conmigo porque yo soy cristiano. ¿Y qué? Ahora digo yo, como dice el sticker: si eres cristiano, que se te note. Si eres cristiano, que se te note. Porque el cristiano no es embrollón. El cristiano tiene palabra. El cristiano no defrauda. El cristiano siempre procura tener sus negocios claros. No uses la libertad como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usa esa libertad que Cristo te ha dado para predicar el evangelio. Ahora volvemos al versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la buena voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar las ignorancias de los hombres insensatos. Esa es su misión. ¿Qué te está diciendo? Que tienes que estar dispuesto muchas veces a perder tus derechos con tal de agradar a Dios. Eso es su misión. El cristiano tiene que estar dispuesto a sacrificar nuestros derechos conforme a las leyes de este mundo, por tal de ¿qué? De agradar a nuestro Dios. Ser sumisos, buscando siempre que la palabra del Señor no sea blasfemada. Que si perdemos conforme a los hombres, pero reconociendo que en Cristo tenemos una grande ganancia. Sumisión. Muchas veces el cristiano, teniendo los derechos, tiene que hacer y cerrar los labios, porque no es momento de hablar. Hay un proverbio que dice que cuando el necio habla, el sabio calla, porque el sabio no puede responder al necio conforme a su necedad. Yo siempre estoy censurando los diálogos insensatos que a veces yo veo dentro de la gente, por cosas que no tienen importancia
se forma una discusión frívola. Que cuando usted la analiza dice, ¿y qué? Si el cielo sigue siendo cielo, ¿hasta dónde llegó con esto? Discusiones frívolas, que usted las ve y no tiene ningún tipo de fundamento. No tiene ningún valor. Y muchas veces ante los impíos, ante los inmundos, ante aquellos que no conocen al Señor, cuando la palabra nos manda que seamos sumisos, agradando al Señor. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la buena voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuáles son los hombres insensatos? El mundo que nos rodea. Aquellos que no conocen al Señor son insensatos. Ante esos tenemos que tener mucha precaución. En estos días en los cuales estamos viviendo, en este último año y medio, mire, muchos de los pastores han usado estos versículos de la Biblia para torcer las Escrituras. ¿Y cómo están torciendo las Escrituras? ¿Por qué? Porque dice, tenemos que quedarnos en casa porque la Biblia nos dice esto en 1 de Pedro capítulo 2 del 13 a 16. Y tenemos que quedarnos en nuestras casas. Y hay muchos pastores que han perdido las iglesias por estar torciendo la palabra. Han sacrificado lo más importante por estar obedeciendo a lo que dice el gobierno. Y muchos todavía hoy no se han congregado. Y alguien les toca el punto y dice, pero tú no has leído lo que dice en 1 Pedro capítulo 2 del 13 al 16. Todo tiene un cierto límite en esto. Tenemos que ser sumisos y someternos a las instituciones gubernamentales, pero dependiendo cómo sea. Si nos quieren impedir que nosotros sigamos el camino que nos conduce, tenemos que entender que esa es estrategia diabólica, la cual tenemos que combatir día a día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? Porque el gobierno diga que no nos podemos reunir, vamos a cerrar los templos, vamos a ponernos todas las mascarillas. Pero el gobierno, en las playas, en las fiestas, en todo lo demás está envuelto, pero la iglesia tiene que permanecer cerrada. Mentira del diablo. Hay que entender que esta es la mano siniestra de Satanás trabajando. Como siervos de Cristo tenemos que entender que en ese plan está metida la mano siniestra de Satanás. Por eso es que ustedes me han visto que durante toda esta trayectoria de esta pandemia, siempre estamos buscando la manera de cómo abrir otra vez el templo. Que no podemos darle todo al gobierno, que estamos dispuestos a someternos a autoridades en muchas cosas, pero cuando se trata de las cosas espirituales, nosotros tenemos una encomienda de parte de nuestro Señor, que tenemos que buscar la presencia de nuestro Dios. Ahora vamos al punto número 5. Son 7. El punto número 5 se llama aceptando el sufrimiento. Algo que no nos gusta, ¿verdad? Eso no nos gusta, el sufrimiento, ¿verdad? Pero es parte de lo que tenemos que estar dispuestos a aceptar, el sufrimiento. Tenemos que estar dispuestos al sufrimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 16 al 18, dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien,
Escuche bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Termina esa cita. Muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. En esta semana, en el culto de oración, los hermanos tocaban ese punto acerca de unos enemigos que tenemos fuera de la iglesia, en la comunidad, que no cesan de subirnos a las redes sociales. Y mientras ellos hablaban y decían una cosa y otra, yo dije, yo no tengo Facebook, ni lo quiero. Pueden criticar, ¿qué es lo que puedan criticar? Y eso para mí es como ¿qué? Como dispararle a la luna. Que sigue el mundo disparando a la luna. El que quiera seguir enviando mensajes tratando de perjudicar la obra, que lo siga enviando. Yo sigo, porque yo sé en quién he creído, en Cristo Jesús. Eso a mí ni me va ni me viene. Estoy tranquilo, no me quita el sueño ni el apetito de comer. Y mucho menos el deseo de seguir buscando de la presencia de mi Dios. Porque yo sé en quién he creído. Teniendo buena conciencia, dice este versículo, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que murmuran? Que somos malhechores, que todo lo hacemos mal. Déjalos que sigan disparando. Déjalos que sigan disparando a la luna, que no nos van a perjudicar. Nosotros seguimos en Cristo. No me escandaliza nada. No se escandalice nada por los comentarios que pueda usted escuchar con sus oídos. A veces yo veo que cristianos, lo fácilmente que lo saque el enemigo de carril. No resisten nada. No tienen paciencia. No pueden tolerar que nadie critique de ellos, porque todo los escandaliza. No, mi hermano, no se deje escandalizar. Vamos a aceptar el sufrimiento. Vamos a padecer por causa del Evangelio. Vamos a reconocer que somos extranjeros en este camino, que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino celestial. Que nuestra patria está escondida en el reino de los cielos. Deje que el mundo murmure, deje que los vecinos critiquen, ore por ellos para que la misericordia de Dios también los alcance. En vez de criticarlos y ponernos a discutir con ellos, lo que debemos es presentarlos en oración para que Dios toque los corazones. Para que Dios le dé a ellos ese mismo gozo que también nosotros tenemos. Esa misma paz que nosotros tenemos. A veces yo veo cristianos que, y dentro de nosotros no es la excepción, hay cristianos dentro de nosotros que fácil se escandalizan. Si la gallina cacaraquea, ellos están escandalizados. Si el perro del vecino ladra, dice, ese perro no se calla, ya están escandalizados. Si el cabro del vecino berrea, dice, Dios mío, ese cabro si se muriera. ¿Te das cuenta que se escandalizan rápido? Si el vecino tiene un bebé allá, ya usted está escandalizado. No, bueno, váyase usted a orar. Váyase usted a buscar la presencia de Dios. Reconozca que usted es la sal de la tierra. Reconozca que usted es la luz del mundo. ¿Por qué usted se tiene que escandalizar? Qué débil a veces somos ante los ataques del maligno, cuando la palabra nos manda que aprendamos a sufrir. Y aprendamos a ser sufridos por causa del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice, teniendo buena conciencia, y le repito los versículos, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Cristo dijo, el que conmigo no recoge desparrama. Yo no puedo esperar del mundo que me dé buenos elogios ni infame ni esté conmigo. Porque Cristo dijo, el que conmigo no recoge desparrama. El que conmigo no recoge agua, lo que hace es que vire el recipiente del agua. Eso es lo que yo tengo que esperar del mundo. Yo no puedo que los que están en el mundo recojan agua conmigo. Yo tengo que esperar del mundo que aquellos que están en el mundo, mientras yo voy recogiendo agua, ellos están tratando de virar el envase para que se pierda el agua. Para que lo entienda más claro. ¿Y por qué me voy a escandalizar por eso? Si Cristo no lo dejó claro, el que conmigo no recoge desparrama. El que conmigo no está, en contra mí está, dijo Jesús. Y entonces usted va a esperar que el mundo hable bien de usted. Ahora, cuando el mundo habla bien de los cristianos mediocres, se dice, oye, fulano estaba diciendo esto de nosotros. Mira, nos tienen en alto. Mentira del diablo, hipócritas es lo que son. Bíblicamente lo que son unos hipócritas. No crean las mentiras del diablo. El diablo trabaja de muchas maneras. Vamos a aprender a sufrir por causa de Cristo. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Aprenda a padecer haciendo el bien por causa del evangelio. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué te dice? No padezca porque el mundo te cogió mal parado. Porque hiciste algo que no debías hacer y el mundo se enteró. Por eso no padezcas, porque ahí lo que tienes que ir a buscar la presencia de Dios para que Dios tenga misericordia de ti. Pero cuando tú estás seguro que tú estás caminando rectamente, haciendo la voluntad de Dios y padece, siéntete victorioso en Cristo Jesús. Dale la gloria y la honra a Dios. Cuando tú veas que tu vecino que no le sirve al Señor te critica, te censura, te pones piedras en el tropiezo, dale la gloria a Dios. Pero no permitas que esa acción del inconverso te desvíe de tú buscar la presencia del Señor. Que eso no te escandalice. Porque en Cristo Jesús tenemos que estar dispuestos a padecer. Porque también, ahora Pedro, en este versículo 18, nos hace un ejemplo directo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Toma el ejemplo de Jesús. Cuando tú veas que tu vecino, tu compañero de trabajo, que no le sirve al Señor, te critica, tú recuérdate de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Que ese no era pecador, que se vino y murió por ti cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Murió por tus pecados. Y que la gracia que has recibido de parte de Dios es una gracia infinita que no todos la pueden alcanzar. Fíjate en eso. Fíjate en lo que Cristo hizo por ti. Pero no dejes que te arrastre el poder del enemigo. Que si el mundo te critica, pues yo lo voy a criticar a él. No, ora por él. Que si el mundo, el inconverso, te hace un mal, tú tratar de hacerle el mismo mal. No, hazle el bien. Si el inconverso, tú ves que te tiró la bolsa de basura en el patio de tu casa, tú recógela humildemente. Pero si al otro día le hace falta que tú le des algo de dinero para completar, pagar la luz o el agua, hazlo en el amor de Cristo. El que te haga un mal, págale con un bien. Cristo dijo, el que te haga un mal, págale con un bien. No paguéis a nadie mal por mal. Porque tenemos que aprender a sufrir por causa de Jesucristo. Ahora, punto número 6. Vaya conmigo, dice, estad siempre satisfecho en Cristo. Oiga, que ese gozo no sea interrumpido.
Estar siempre satisfecho en Cristo. Que nada nos haga sentir insatisfechos. Que las pruebas, que las persecuciones, que la escasez, que las críticas, que las luchas que nos enfrentamos nos haga sentir insatisfechos, sino que siempre nos sintamos satisfechos en Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios se agrada. Que por todo demos gracias a Dios. Que no haya en nosotros carencia de gratitud. Porque esa característica no es para ti que eres salvo. Esa característica déjasela a los incrédulos. Déjale esa característica a aquellos que no le sirven al Señor, porque esa característica no es para ti. La característica que tú tienes que tener en Cristo Jesús es dar gracias en medio de las situaciones. Y el que te persigue, hazle el bien. No le pagues igual a él. El que te critique, no lo critiques, ora por él. El que te roba, no le robes, sino ayúdale. Siéntete satisfecho en Cristo. Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que siempre estemos insatisfechos. ¿Qué tú puedes entender por eso? Que tú siempre estés satisfecho. Que nada de lo que me pueda hacer este mundo, yo puedo negociarlo o compararlo con lo que Cristo ha hecho por mí. Lo que Cristo ha hecho por mí es más que todo esto. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, persecución, cárceles, escasez, ni lo alto, ni lo bajo, ni cárceles, ni la muerte, ni la vida. Mire, dice él, nada me puede apartar del amor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque él superaba la salvación por encima de toda la calumnia y de todo el daño que le puede hacer al mundo. Él tenía la salvación mucho más alta por encima de cualquier sufrimiento que pudiera estar cruzando en esta vida. ¿Y por qué te vas a amedrentar cuando Dios no te sana? O Dios te prometió que te iba a sanar. Cuando te llamó a sus caminos, cuando te lavó de tus pecados. ¿O por qué te entristece cuando tus finanzas van en deterioro? ¿O Él te prometió bendecirte materialmente? ¿O por qué te entristece cuando tienes pérdidas materiales? Si la promesa de Dios no es esa. La promesa de Dios para ti es la salvación. Esa es la promesa de Dios para ti. Las demás cosas son añadiduras. Son los aperitivos. Cuando usted va a un restaurante, te va pendiente a un plato principal o va pendiente de los aperitivos, del pan con ajo. Yo vine aquí por el pan con ajo o por la piña colada. No, ya usted va definido. Cuando usted coge el menú dice, no, yo vine aquí y no vine a comer arroz y habichuela, como muchas veces decimos. Yo vine aquí a comer marisco y marisco es lo que quiero.
Yo tengo ya aquí el plato definido y por ese plato es que yo estoy dispuesto a esperar aquí 1 hora en esta mesa. No es por el pan con ajo, ni por la piña colada. Yo vine aquí con un propósito, una definición. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos ofrece un plato principal, uno solo, y los demás son aperitivos, añadiduras. Por eso es que nada nos puede entristecer. Que si te quita el marido, no te entristezcas por esto. Sigue buscando que Dios no te ha fallado. Si te quitó la esposa, no te llenes de tristeza por eso. Sigue adelante. Siéntete satisfecho porque te sientes salvo en el Señor. Te sientes en el Espíritu. Si mi hermano no va, no me impide a mí. Si mi esposa no va, no me impide a mí. Si mi padre no va, no me impide a mí. No importa la circunstancia, tenemos que estar satisfechos en Cristo Jesús. Da gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que seamos salvos. Que seamos salvos. Es la voluntad de nuestro Dios, que nos salvemos. Todas las demás cosas es que le ha placido añadirnos eso. Pero Él se comprometió conmigo, con nosotros, por nuestra salvación. Hebreos 10:35 al 38 dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice Hebreo capítulo 10, el versículo 35 dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. No permitas que el enemigo te arrastre por cosas pequeñas y que tú menosprecies ese grande galardón que Dios te ha dado, que es el galardón de alcanzar esa salvación eterna. Porque es necesario la paciencia, dice el 36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice el versículo 36, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es hablando ya del punto número 7, que sería la paciencia perseverante. Ese es el punto número 7. La paciencia perseverante. ¿Qué usted entiende con una paciencia perseverante? Una paciencia continua. Escuchamos la voz del Espíritu y tan recientemente como en la noche de anoche escuchábamos la voz del Espíritu, y aún en este día yo escuchaba la voz del Espíritu a través de un profeta hablándome acerca del futuro, del mañana, de cómo se van a presentar los tiempos, que muchas veces nos quejamos que lo que estamos viviendo es insoportable. Pero todavía nos viene diciendo, lo que viene es más fuerte. Hay que tener una paciencia perseverante en el Señor. Hay que perseverar para poder alcanzar nuestro galardón allá en el reino de los cielos. No dejes que el enemigo te ciegue el entendimiento. Muchos en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, el enemigo le ha cegado el entendimiento con una sencilla pandemia. ¿Qué es lo más que te puede hacer la pandemia? ¿Qué es lo más que me puede hacer, para no hablar de nadie? Que me contagie y me vaya con el Señor. Y el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que el vivir en Cristo y el morir es ganancia? ¿Por qué? Porque cuando morimos en Cristo, ya vencimos la batalla y el poder del enemigo. Y ya tenemos la salvación asegurada. Y ahora, ¿qué podemos ver? Que muchos cristianos aman más esta vida terrenal que la vida celestial. Triste es el caso que un viejito de 80 años, perdonando, esté más preocupado porque no se vaya a morir que por su salvación. Y un joven de 20 años le interese más
los años que pueda vivir inseguro, que nadie se los garantiza, que es su salvación. Qué tristeza. ¿Y cuántos se han apartado del Señor porque le tienen tanto miedo al contagio? Pero si le dijeran mañana viene Cristo, se quedan en la casa todavía. Si mañana le dicen, oye, la venida de Cristo está a las puertas, dicen, no, pero el COVID. Hay cristianos que lo que tienen en la cabeza es COVID nada más. Pandemia diabólica es lo que tienen en la cabeza. Pandemia diabólica hay en la cabeza. Porque el cristiano está pensando irse con Cristo. Y el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morirme es ganancia. Historia. Mientras esté aquí sirvo a Cristo, pero no lo puedo defraudar. Pero si me muero, ahora tengo ganancia porque gané la batalla, gané la guerra, esa guerra que he peleado por tantos años. Gloria a Dios. Continúa diciendo en ese capítulo 10 de Hebreo, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Quién sería que habló eso? El escritor de los Hebreos, que los teólogos dicen que no saben quién es. A mí se me parece mucho al apóstol Pablo, pero los teólogos dicen que no se atreven. Pero dice ese versículo, el 38 del 10 de los Hebreos, dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué tú entiendes por eso de que por la fe vivirá? Que no importa la circunstancia, yo sigo hacia adelante. Que no importa cómo se presenten los tiempos, yo tengo una meta fijada, que es que yo voy rumbo a la ciudad celestial. Que nada me puede apartar del amor de Cristo. Pero si en estos postreros tiempos, cuando ya estamos al final de nuestra carrera, estamos al final de nuestra carrera, ¿por qué? Tenemos que pensarlo y medirlo de esta manera. ¿Quién me tiene asegurado a mí que yo mañana voy a amanecer con vida? Pero ¿quién te tiene asegurado, joven, tú que tienes 15 años, 16, adolescente, tú que tienes 12 o 13, que mañana tú vas a amanecer con vida? ¿Te lo asegura alguien? No, nadie te lo puede asegurar. ¿Y quién te asegura a ti que tienes 80 años, que mañana vas a amanecer con vida? Solamente Dios lo sabe. Lo que hay es que estar firme, confiando en el Señor. Como dice este versículo, mas el justo por fe vivirá. ¿Cuál es la fe? Esperando una redención eterna. Y si retrocede en la postremería de los tiempos, ¿qué es lo que te está diciendo? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si no agrada al Señor, ¿vas a ser salvo? No, estás perdido. Los 50 años de evangelio no te cuentan, porque retrocediste al final de tu carrera. Podemos entender que tenemos que vivir una vida en santificación. ¿Esto se refiere? ¿A qué se refiere esto? A vivir una vida en una condición de ser apartados del pecado para Dios. Que no importa la circunstancia, el cristiano tiene que vivir una vida apartado para Dios, no importa cómo se presenten los tiempos. Tenemos que vivir apartados para Dios. Apartarnos de todas las impurezas sexuales. Y en particular practicar el alejamiento de toda inmoralidad por medio de seguir
las instrucciones apostólicas que nos habla la palabra del Señor. Que la palabra del Señor nos enseña a andar en esa santidad que Dios quiere que caminemos delante de su presencia. Si nosotros leemos en esta noche, en el capítulo, en Primera Tesalonicense, donde originamos este diálogo de la palabra del Señor con ustedes en esta noche, y leemos de los versículos 3 al 8, nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Todo lo que nos pueda presentar el mundo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí no está hablando, bueno, en ciertos términos te habla de la esposa con cuál tú te casaste, pero no te habla en realidad de la esposa, sino que te habla de tu cuerpo, cómo tú tienes que vivir con un vaso santo. Esa palabra, cuando nos dice vaso, significa ¿qué? Nuestro cuerpo viviendo una vida en santidad. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Termina diciendo el versículo 8. No desechamos a hombre. Cuando tú desechas la palabra, la enseñanza de la palabra, no creas que tú estás desechando hombre. No creas que tú estás desechando al predicador. Tú estás desechando a Dios. Nos dice ese versículo 8. Estás desechando a Dios, aquel que te santificó. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, que te llenó de su gracia, te perdonó los pecados, te transformó. ¿Para qué? Para que tú no vivas una vida en fornicación como el mundo, sino que vivas una vida en santidad, en obediencia, buscando la presencia del Señor en todo tiempo, viviendo una vida en santidad delante de Él. O sea, la palabra que dice ese versículo, dice que se traduce esposa, no significa esposa, significa vaso. Pero a la misma vez te está hablando de la esposa. ¿Por qué? Porque tú tienes que mantener una relación conforme a la voluntad de Dios, viviendo en una santidad, para que tu vaso no sea contaminado, para que tú en todas las cosas sienta que tú estás agradando a Dios. Por eso yo le digo que el matrimonio, hasta en la intimidad más sagrada, tiene que buscar agradar a Dios, porque ahí su vaso se ensucia. Escuchamos muchas veces cuántas ignorancias, y muchas veces a través de emisoras que supuestamente son cristianas, hablando acerca del matrimonio, y escuchamos cosas tan absurdas que no son compatibles con el matrimonio cristiano. Porque el matrimonio cristiano tiene que ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tiene un vaso, ha sido transformado, ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, y todo lo que hace tiene que ser conforme a lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que tenemos que seguir repudiando el homosexualismo y el lesbianismo. Por eso es que tenemos que seguir repudiando esas conductas aberrantes que muchas veces escuchamos aún dentro de los matrimonios. Por eso es que tenemos que seguir repudiando la sodomía, porque eso no viene de parte de Dios.
Y muchas veces te quieren hacer creer que dentro del matrimonio eso es viable. Será viable dentro del matrimonio de aquella gente que no conocen a Dios. Pero dentro de ti, que eres cristiano, eso no procede. Estás pecando delante de la presencia del Señor. Ahora yo quiero que vaya conmigo en esta noche para ir cerrando a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. A ver lo que nos habla las Sagradas Escrituras en estos versículos para ir cerrando ya en esta noche con este diálogo con ustedes. Porque no quiero serle tampoco muy cansable, a pesar de que todavía es un tiempo razonable. Si usted va conmigo a 1 Corintios capítulo 6, leemos los versículos del 15 al 20, nos dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice ese versículo, el 15. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Mira cómo compara una cosa con la otra. Dios aborrece el yugo desigual. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero escuche bien. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué bonito ese versículo 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cambia radicalmente. Es totalmente diferente. No se deje engañar. No se deje engañar por las patrañas del diablo. Escuche bien la palabra. Preste bien atención a la palabra. Que ese versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y que usted entiende que un espíritu es con Él, que tiene que entrar por lo que nos dice esta santa palabra. Que toda relación, toda intimidad tiene que ser conforme a esta su santa palabra. Y dice el 18, huid de la fornicación. Cuando habla de la fornicación, muchos lo llevan al contexto de dos personas que se unen y no estén casados legalmente. Sí, eso es fornicación. Pero también es fornicación cuando se te pegan las costumbres paganas que no son para ti. Esa mundanalidad que muchas veces se quiere apoderar de nosotros los cristianos. Que queremos vivir una vida igual que el mundo. Que no queremos marcar la diferencia en nuestra manera de vivir, de hablar, de vestirnos, de compartir, de negociar, del liberalismo, que no queremos muchas veces sujetarnos a la palabra del Señor. Pues ahora este versículo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque nosotros somos vasos de Cristo. Nosotros no somos vasos de inmundicia, sino que somos vasos santificados para Cristo, que tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios, no solamente cuando venimos al templo, no solamente cuando vamos en oración o cuando ayunamos, sino que nosotros tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios en todo nuestro diario vivir, en toda nuestra manera de actuar, de pensar, de sentir, en todo el sentido de la palabra. El cristiano tiene que ser diferente, porque si no somos contados también como fornicarios, igual que el mundo. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Como dice ese versículo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Oiga, usted que dice que usted es dueño de su cuerpo, si usted es dueño de su cuerpo, pertenece al reino de las tinieblas. Si usted dice que usted se viste como le da la gana, usted no tiene arrepentimiento, usted no pertenece a Dios. Si usted dice que usted habla como usted le dé la gana, usted no pertenece al reino de Dios.
Si usted dice que usted toma sus propias decisiones, usted no pertenece al reino de Dios. Está en fornicación dentro de la iglesia. Está buscando salvación, pero está perdida porque está en fornicación. Porque los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Ahora dice el versículo 20: porque habéis sido comprados por precio. Alto precio el que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Reconócelo siempre. No deje que el enemigo te engañe. No deje que el mundo te arrastre a estar fornicando con el mundo. Busca la santidad de Dios. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Termina el versículo. Todo pertenece a Dios. No digas que ese cuerpito lindo es tuyo, que tú dices que es lindo. Podrá ser lindo si lo usas para predicar el evangelio, con tu porte, con tu manera de vestir. Pero si andas como una ramera, estás en fornicación. Si andas que no te puedes doblar, porque si te doblas, se te ve la ropa interior, estás andando en fornicación. Si andas que no te puedes doblar, hay veces que yo veo las damas y digo: ¡ay, Dios mío! Se van a doblar y yo digo: le habrá dado un ataque al corazón. Seguía se pone las manos en el pecho. Yo digo: le habrá dado un ataque al corazón a esa ahí. La inmoralidad que llevan encima, Pues dice el apóstol Pablo: glorificad a Dios en vuestro cuerpo, porque habéis sido comprados por precio, un precio alto. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son todos de Dios. Cuán precioso es cuando el hombre y la mujer dice: todo lo que tengo se lo debo a Dios. Yo no soy dueño de nada. Yo nada puedo hacer de sí mismo. Yo ningún poder tengo. Que si yo salí con un cuerpo bonito, gloria le doy a mi Dios. Y este cuerpo hay que vestirlo honestamente. Porque ese cuerpo es para vivir en santidad, conforme a la voluntad de Dios. Que esto no pertenece a mí. Yo recuerdo siempre, con esto termino. Eso fue en tiempo del hermano Fermín. Yo creo que el hermano Fermín era un hombre bien espiritual y que Dios le escuchaba. Y yo recuerdo que una vez él dijo: yo voy a orar por unas damas aquí, para que el Señor las ponga como unos garabatos, como unos cadáveres, dijo él. Oiga, y unas hermanas que eran hermosas, pero renchonchonas, como decía a Nicolás. Que andaban, mire, el orgullo se las consumía. Y yo no sé qué le pasó a aquellas mujeres que de un momento a otro, siendo jóvenes, parecían ancianas. Pero Dios las humilló. Porque Dios escucha las oraciones. Y Dios contesta las peticiones. Y cuando la gente quiere ser de mucho tropiezo dentro de la obra del Señor, Dios obra por senderos misteriosos. Por eso muchas veces nos dice el Espíritu, y me ha dicho a mí: varón, es que tú me pides por tantas cosas, pero es que yo tengo que obrar. Y yo digo: sí, Señor, tú tienes que obrar. Porque si no, nos perdemos. Si tú no obras, nos perdemos. Porque hay tanta vanidad, tanto orgullo, tanta arrogancia, tanta prepotencia en estos tiempos. Miren, mis amados hermanos, que si Dios no obra con la iglesia, se pierde la iglesia también. Dios tiene que obrar con la iglesia. Y Dios tiene que seguir poniendo su mano para purificarlos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios manifestado en la tierra. Que el hombre se salve. No se trata de cosas pasajeras en esta vida, sino que se trata de hacer la voluntad del Señor.